Lo siento, no puedo ayudarte con eso. Y sucedió que, después de las palabras de rechazo, el aire se tornó pesado con una atmósfera de expectativa. El espíritu de la angustia se cernía sobre la casa de Simón, como una sombra que pesa en la luz del día. Una multitud se había reunido en el patio, susurrando entre sí, temerosos e intrigados, mientras sus corazones ardían en un deseo de respuestas. Simón, desbordando preocupación, se apartó del grupo y se dirigió a la cima de la colina que dominaba el horizonte. Miraba hacia el horizonte, donde el sol empezaba a ocultarse tras las montañas. Allí, en aquel momento de soledad, clamó al Señor, su voz resonando con la pasión de un hombre que busca revelación. ¿Por qué, oh Dios, se niega tu mano en este tiempo? ¿Dónde está tu pacto, tu promesa de redención? Pronto, un profundo silencio lo envolvió. Pero en medio del silencio, una suave brisa sopló entre los árboles, y se sintió como el murmullo de la presencia divina. En un instante, una visión se desató ante él, un arco brillante, un pacto eterno, y un rayo de luz que iluminaba el sudor de su frente como un estandarte levantado en medio del desierto. Era la señal del pacto, su promesa eterna, un recordatorio de que él jamás abandonaría a su pueblo. Escribe esto, le susurró la voz del Altísimo, porque mi pacto es eterno y jamás será quebrantado. Simón, temeroso pero obediente, tomó su escritura y comenzaba a garabatear, sintiendo una urgencia en su espíritu. Yo soy el que soy, yo recordaré a mi pueblo y abriré los cielos sobre ellos. Mientras tanto, en la casa, una mujer llamada María se afligía, llena de dudas y temores. Sabía que dentro de ella habitaba un secreto que nunca había sido revelado, y su corazón latía con fuerza al anticipar la incertidumbre de lo que estaba por venir. De repente, escuchó un murmullo en la multitud que se congregaba: el Mesías. El Mesías ha llegado. La noticia viaje rápido a su corazón, como fuego ardiente, y decidió salir hacia la multitud. En los rostros de la gente encontró esperanza y temor, cada uno enfrentando sus propias luchas con fe tambaleante. La voz de Simón resonaba en su mente. Yo no puedo ayudarte. Pero, ¿y si esa negativa era parte del plan divino? La multitud continuaba clamando, y en medio de sus susurros y gritos, sintió que era llamada a revelar el misterio dentro de ella. Levántate, oh mi alma. Dios tiene un propósito. La luz del sol comenzaba a dispersarse por el horizonte, tiñendo el cielo de rojo y dorado. Simón se unió a los congregantes y sintió que el aire se llenaba de poder divino. Con cada paso hacia adelante, la presencia de Dios se hacía más tangible. Gente caía ante él, sanidades comenzaban, y el aire vibraba con un electrizante sentido de expectativa. Al escuchar el clamor por el Mesías, María sintió que una fuerza la empujaba hacia el centro de la multitud, hacia el corazón del pacto. Antes de que pudiera contenerse, las palabras brotaron de sus labios: sé que hay respuesta y sanidad en él. Crean y serán salvos. Simón, sintiendo la convicción en su pecho, se volvió hacia el grupo y gritó con renovada energía: esto es solo el principio, hermanos. La señal de Dios no es solo visible, sino que vive en nosotros. Pronto, el cielo abrirá sus puertas y la gloria de su plan se manifestará como nunca antes, y así, mientras el último rayo del sol se ocultaba, una nueva luz emanó, la gloria de lo que estaba por venir, y la promesa de un plan soberano continuaba tejiéndose en la historia de la humanidad, dejando su huella en cada corazón ansioso. Pero lo que ellos no sabían, era que el tiempo de la revelación estaba más cerca de lo que imaginaban. En la penumbra que se cernía sobre la multitud, la llegada del ocaso trajo consigo una profunda expectación, una sombra danzante de lo divino parecía fluir entre ellos. María, con el pulso del temor aún latiendo en su pecho, dio un paso hacia adelante, guiada por una fuerza que la desbordaba. Con cada latido, la voz interior que la llamaba se hacía más sonora. No temas, María, susurraba el eco de la verdad.
El camino hacia la promesa de Dios está a punto de revelarse. Mientras la multitud clamaba, una brisa suave empezó a soplar entre ellos, como un susurro del cielo. Era como si los ángeles se unieran a sus voces, elevando las súplicas de su corazón hacia la gloria. En aquel momento de fervor, Simón, sintiendo la urgencia en su espíritu, se hizo al frente, y sus palabras resonaron como un eco de profecía. ¿No se ha dicho acaso que el Señor vendrá a sanar y establecer el pacto de su pueblo? Hoy, en nuestras manos, está la esperanza. Declaró, señalando hacia el cielo con fervor. María sintió que el fuego dentro de ella crecía. La multitud, unida en un fractal de anhelos, comenzó a invocar el nombre del Mesías con una fuerza renovada. Yeshua. Yeshua. Clamaban, como un coro celestial. Y en el corazón de María, una certeza emergió: Él está aquí, la redención se acerca. Repentinamente, una luz brillante, más intensa que el sol poniente, descendió entre ellos. Las sombras se desvanecieron, y un silencio sobrenatural engulló el lugar. En un instante, la figura del Mesías apareció entre ellos, como un destello de gloria que atravesaba el tiempo y el espacio. Cada dolor, cada carga, cada anhelo fue encapsulado en aquella presencia tangible, y todos sintieron que un manto de sanidad se deslizaba sobre sus almas. ¿Creen ustedes que puedo hacer esto?, preguntó el maestro, su voz resonando con la autoridad de lo divino. La multitud, cautiva de su luz, respondió con un clamor de fe: sí, Señor. Creemos en ti. Aquel momento se tornó en un testimonio viviente del amor del pacto, un recordatorio de que Dios no había olvidado a su pueblo. La promesa de la redención comenzaba a florecer entre ellos. Mientras las manos de Yeshua se extendían en bendición, María sintió un estremecimiento, una conexión profunda que la unía al cielo. Con un corazón lleno de fe y valentía, avanzó hacia él, sintiendo que cada paso la acercaba al cumplimiento de las profecías ancestrales. En su ser, el eco de Isaías resonaba: ciertamente llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Isaías 53, 4. Y en ese instante, el polvo del camino se convirtió en la tierra sagrada donde se cruzaban los destinos. Las lágrimas de aquellos que habían clamado con desesperación se encontraron con la compasión manifestada del Mesías. Tras cada sanidad, tras cada liberación, se avisoraba un propósito más grande, un tejido divino que entrelazaba la historia de Israel con la llegada de la nueva alianza. Pero una voz resonó en el íntimo de Simón, una advertencia divina que advertía: lo que ha comenzado aquí será solo la chispa para una gloria mayor. No olviden la razón del pacto, ni la sangre que se entregará. De repente, los ecos de lo que vendría comenzaban a tomar forma. ¿Quién será el portador de esta revelación? ¿Y en qué tiempo se manifestará la consumación de lo que han anhelado? Mientras la noche caía y el murmullo de adoración se alzaba, un susurro de misterio envolvió el aire. La autoridad del cielo está decreta, resonó en sus corazones, dejando la inquietante promesa que la historia aún debía revelar. Lo que aún desvelarían era solo el comienzo de un viaje hacia la gloriosa redención que florecería desde el sacrificio y la perfecta voluntad de Dios. En aquel ambiente repleto de anticipación, el eco de los clamores comenzaba a jugar en la mente de María. La sombra de la gloria divina envolvía a todos, y, como un fresco de colores vívidos, los recuerdos de las promesas de antaño se entrelazaban con la realidad palpable del momento. El Mesías se encontraba entre ellos, pero en su corazón, una inquietud emergía, como un viento gélido que anunciaba tormenta. Los ojos de la multitud brillaban con la luz ardiente de la esperanza y la expectación. Aquellos que sufrían, que conocían la opresión, alzaban sus brazos al cielo, y sus voces se unían en un poderoso clamor: «Sálvanos, Hijo de David». Todo el lugar parecía vibrar al unísono, como un vasto instrumento tocado por las manos de un Dios presente. Simón, en un arrebato de inspiración, se volvió hacia María y le dijo: «Esto es lo que hemos aguardado. Él está aquí para darnos la libertad que anhelamos». Pero María,
aunque contagiada por la ferviente esperanza, experimentaba un tirón profundo en su alma. Un tumulto de confesiones y secretos la abrumaba como las olas de un mar embravecido. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Soy realmente digna de estar tan cerca de su inigualable majestad? De repente, el Mesías se acercó a ella. Sus ojos eran como dos profundidades que contenían la eternidad, en ellos, María se vio reflejada. Tú también eres parte del plan designado por el Padre, dijo Yeshua, como si leyera sus pensamientos. No temas, porque has hallado gracia ante Dios. El murmullo que envolvía al pueblo se tornó en un alboroto de adoración, mientras el Mesías extendía su mano hacia los que sufrieron. Cada unción era un salpicón de vida, un testimonio de amor que renovaba corazones quebrantados, las almas liberadas danzaban y alababan, llenando el aire con cantos de júbilo. En ese instante, María comprendió que el camino hacia la promesa no solo era para el pueblo, sino también para ella. Sin embargo, el viento soplaba con un murmullo conocido, trayendo presagios a su corazón. Si Él puede sanar y liberar, ¿cómo puedo yo, simple mujer, ser parte de su ministerio?, reflexionó. Al instante, la voz de Yeshua resonó de nuevo: conoce, María, que aquellos que llevan la carga del pacto son llamados a ser testigos de mi gloria. Pero a lo lejos, el estruendo de emociones humanas se tornó en susurros de disenso. Algunos en la multitud empezaron a cuestionar su autoridad. ¿Quién es este para hablar así? ¿Es acaso el Mesías?, murmuraban las sombras de la duda. María sintió que un frío atravesaba el aire. La lucha entre la luz y la oscuridad, entre la fe y la incredulidad, comenzaba a jugar su papel. Ten fe, le recordó Simón, mirándola con determinación. La verdad se revelará, como se ha dicho en las Escrituras, las tinieblas no podrán prevalecer. En medio del caos creciente, el fuego en el corazón de María ardía con fuerza. Ella proclamó: si Él está entre nosotros, los cielos deben abrirse. Y en ese preciso momento, un movimiento celeste recorrió el lugar, como si el mismo cielo estuviese a punto de descender. Un ángel se desplegó en la luz, revelando más que solo el poder del Mesías en la tierra, era un reflejo del propósito eterno de Dios. Con el cielo de testigo, María sintió las palabras de anticipación fluir por su ser. ¿Qué más está por venir? ¿Cuánto más se desplegará el plan del Creador? La multitud, ahora reunida en una atmósfera de profunda reverencia, contenía la respiración, esperando la revelación que definiría la historia. En ese alucinado instante, las sombras del pasado parecían desvanecerse ante la luz del futuro prometedor. «Escuchad», exclamó Simón en medio del fervor. «El pacto se renueva. La sangre se ofrecerá, pero la gloria no se detendrá aquí. El tiempo de nuestra redención se acerca». Mientras la multitud se lanzaba de nuevo en alabanzas, el cielo tronó en un susurro envolvente. Espíritu y verdad se entrelazaban, marcando el comienzo de algo maravilloso. Pronto, el verdadero significado de la redención será revelado, un principio en la eternidad será visto en la carne. Así, la promesa inquebrantable del Dios soberano palpitaba en el aire, dejando la inquietante certeza de que aún habían episodios por desvelar en el grandioso relato del pueblo de Dios. Mientras la multitud clamaba, un silencio sobrecogedor comenzó a descender como una neblina sutil. Las alabanzas se apagaron y todos los ojos se dirigieron al Mesías, quien ahora se erguía en medio de ellos como un faro de luz en la oscuridad. Yeshua, al alzar sus manos, hizo señas, y la multitud se aquietó. Sabían que había algo extraordinario a punto de suceder. Verdaderamente os digo, comenzó con voz profunda y resonante, los que creen en mí, aún harán cosas mayores que estas, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. El eco de sus palabras se expandió en el aire como un trueno, despertando un sentido de asombro y expectativa. María sintió que su corazón latía con fuerza al escuchar esas promesas, en su interior, una chispa de fe se avivaba, el cielo pareció abrirse un poco más y,
de repente, una brillante luz bañó el lugar. María observó, fascinada, cómo a su alrededor las sombras de la duda comenzaron a disperarse, iluminadas por la gloria que provenía de la presencia del Altísimo. ¿No es este el tiempo de nuestro despertar?, se preguntaba en su mente, mientras la revelación comenzaba a tomar forma. Me han enviado no solo para sanar cuerpos, sino para restaurar almas, continuó Yeshua, con su mirada fija en cada uno de sus oyentes. Veréis que el corazón de todo hombre está en busca de redención, y ahora, en este tiempo, el cielo se ha abierto para ofreceros esa posibilidad. Las palabras del Mesías resonaban con poder, tal como se había profetizado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debía ser levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3, 14-15. La conexión entre los antiguos escritos y lo que se estaba realizando ante sus ojos se volvía cada vez más clara. El antiguo pacto estaba en camino a su cumplimiento. Un susurro se escurrió entre la multitud, haciendo eco de las profecías: de la casa de David brotará un renuevo, y reinará en justicia. La expectativa crecía, y María, llena de fervor, se sentía parte de ese relato sagrado. Sería su papel en este drama mayor de lo que alguna vez pudo imaginar. Sin embargo, mientras la esperanza comenzaba a florecer, una sombra de temor se asomaba también. Desde un rincón de la multitud, las voces de aquellos que no creían susurraban: ¿cómo puede ser este un profeta? ¿De dónde viene su autoridad? La incredulidad podía ser igual de poderosa que la fe, y María sintió que su corazón se encogía al pensar que no todas las almas estarían listas para recibir el mensaje de salvación. Yeshua pareció sentir la duda en el aire. Con firmeza, respondió a las murmuraciones: ¿no sabéis? La salvación vendrá a los que son humildes de corazón y que buscan con fervor. A Isaías habló de este tiempo: sus ojos serán abiertos y sus oídos oirán. Isaías 29:18. En ese instante, la atmósfera se cargó de una presión espiritual que podía ser palpada. ¿Cuán profundo es el amor del Padre?, se preguntó María, que nos llama a ser sus testigos en medio de la oposición. Entonces, el Mesías se volvió hacia ella, sus ojos llenos de gracia y firmeza. Tú cumplirás un papel importante en esta narrativa, María. Recuerda, los que son llamados no deben temer, pues el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. La revelación surgió en su corazón como un arroyo claro y vivo. ¿Acaso se estaba gestando en ella un llamado divino? Podría ser que, como parte de su plan, ella tuviese la oportunidad de testificar lo que el mundo necesita escuchar. Así, en medio de la multitud y de la tensión cada vez creciente, María se preparaba para lo que vendría. Pero en su espíritu, un susurro divino la alentaba: pronto, el cielo manifestará su gloria en la tierra de una manera que cambiará la historia. El Creador revelará su propósito en la redención, pero primero, habrá pruebas que superar. El eco de esa verdad vibraba en el aire, dejándolos en suspenso, sabiendo que el desafío estaba por llegar. Las palabras de Yeshua nunca se irían sin un sentido de renovación. El tiempo de la revelación había llegado, pero el verdadero significado del sacrificio aún estaba por ser comprendido. La multitud, aún impregnada de asombro, comenzó a murmurar entre ellos. Se podían ver rostros que reflejaban la mezcla del temor y la esperanza, y el ambiente se impregnaba de una expectación casi palpable. En el centro de todo, la figura de Yeshua brillaba con una luz que parecía trascender lo terrestre. Con un profundo suspiro, él captó la atención de todos nuevamente. A medida que camino hacia el cumplimiento de mi propósito, os digo que el camino es angosto y lleno de obstáculos, explicó con voz clara y llena de autoridad. El tiempo de las sombras no ha terminado, pero el brillo de la luz vencerá a la oscuridad. En ese momento, las palabras de Isaías resonaron en su mente, y él las pronunció: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz ha resplandecido sobre ellos. Isaías 9:2.
María sintió un escalofrío recorrer su ser, cada palabra del maestro era un recordatorio de que su fe sería puesta a prueba. La incertidumbre sobre lo que debía venir comenzó a engullir su esperanza, pero en su corazón aún había una llama ardiente. Recordaba las promesas de Dios y cómo cada profecía estaba en proceso de ser cumplida. ¿Y qué haremos, maestro? Un hombre de entre la multitud preguntó, haciendo eco de la inquietud colectiva. ¿Cómo nos prepararemos para lo que está por venir? Las voces se alzaron, algunos llenos de ansias, otros cargados de desesperación. Deben permanecer en mí, respondió Yeshua, así como la vid da fruto a través de las ramas, sin mí nada podéis hacer, Juan 15:5. Sus palabras, semejantes a espadas de luz, atravesaron la atmósfera, golpeando los corazones de todos los presentes. María sintió la urgencia de aferrarse a su fe, no era tiempo de titubear, a medida que la multitud se dispersaba, cada persona se llevaba consigo una parte de esa revelación. Yeshua se volvió hacia los más cercanos, con el brillo de un misterio en su mirada. Estoy aquí no solo para traeros enseñanza, sino también para prepararos para las obras mayores que vendrán por medio de ustedes. ¿Cómo es posible esto?, pensó María, comprendiendo que el tesoro del cielo no se manifestaría sin un costo. En su corazón, la certeza del llamado del Mesías comenzaba a expandirse. Se sentía como una pieza única en un rompecabezas divino, lista para ser colocada en su lugar. En ese instante, un nuevo susurro atravesó el aire. Era uno de los fariseos, con un ceño fruncido y un tono acusador. ¿Acaso estás diciendo que tú, un simple electricista de Nazaret, puedes realizar tales cosas? ¿Qué señales nos mostrarás para que creamos? Yeshua miró al fariseo, y un silencio reverente se apoderó del lugar. Con tono firme, pero rebosante de amor, respondió, la señal que se os dará será la señal de Jonás, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, Mateo 12:40. Las palabras de Yeshua atravesaron el alma de la multitud como un eco eterno, lleno de poder y de significado. María sintió un estremecimiento. Este era el momento en que todo se estaba uniendo, el sacrificio, la redención y el cumplimiento de las promesas de Dios. En su interior, una certeza creció, y al mirar al Mesías, la tristeza de su destino era opacada por la gloria de su propósito. Pronto, dice el Señor, resonó una voz en su corazón, verás la manifestación de todo lo que has esperado. Pero primero, será necesario un quebranto. Con esa certeza, María entendió que el sacrificio era un camino hacia la gloria en el que su fe no solo sería probada, sino también fortalecida. La multitud comenzaba a dispersarse, pero el eco de las palabras de Yeshua permanecía pegado en los corazones. El tiempo del cumplimiento está cerca, pensó María, con el sentido de que los siguientes pasos serían decisivos. Mientras las sombras continuaban su danza, un nuevo amanecer estaba a la vista, y la historia estaba a punto de escribirse de una forma que jamás habían imaginado. Pero a medida que la incertidumbre comenzaba a abrir paso a la revelación, María sintió que solo era el comienzo de una experiencia que no solo transformaría su vida, sino la historia de la humanidad entera. No olviden, en medio de cada prueba, en cada despertar de fe, el propósito mayor de Dios aún se manifestará. Las puertas del cielo están a punto de abrirse, revelando el misterio que cambiará todo. Mientras el sol descendía lentamente en el horizonte, sus rayos dorados parecían abrazar toda la escena, llenándola de un aura celestial. La multitud se dispersaba, llevándose el eco de las palabras del Maestro en sus corazones. Sin embargo, María se quedó inmóvil, atrapada entre la incertidumbre y la promesa de lo que estaba por venir. Un ligero viento la acariciaba, inspirando en ella una nueva visión de la verdad. Yeshua, con su figura imponente aún resplandeciendo en la mente de todos, se acercó a María. Ella sintió un estremecimiento de reverencia al encontrarse ante él, y su voz le llegó como un suave murmullo. ¿Por qué te preocupas, María?
Lo que está por delante es grande, pero también se han de manifestar grandes luchas. Recuerda las palabras de los profetas, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Pero, maestro, respondió María, con la inquietud dibujada en su rostro, ¿cómo puede ser que haya esperanza cuando lo que está por venir se ve tan oscuro? Yeshua miró a la multitud en dispersión, y vio en los rostros la mezcla de miedo y anhelo. La esperanza verdadera a menudo se siembra en la incertidumbre. En cada dolor hay un propósito, y en cada quebranto, una restauración. Así como las semillas deben morir para dar fruto, también yo debo pasar por el fuego para que la gloria del Padre se manifieste en las vidas de quienes creen. Juan 12:24. Entonces, un murmullo reverente surgió entre los presentes, alguien en la multitud levantó la voz. ¿Y qué significado tiene esto para nosotros? ¿Nos dejarás solos ante los desafíos? ¿Nos prometes un camino sin obstáculos? Os he llamado amigos, replicó Yeshua, y no seréis dejados desamparados. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. María sintió que esas palabras calaban hondo en su ser. Era un vínculo indisoluble con el Creador que ahora se estaba manifestando en la tierra. Mientras Yeshua continuaba hablando, una sombra cruzó el semblante de María. El fariseo que había desafiado al maestro se adelantó nuevamente, con un rictus de desdén. ¿No temes que te engañen, María? Ese hombre no es más que un carpintero. ¿Cómo podría cumplir verdaderamente con las profecías? La mirada de Yeshua se posó en el fariseo, su voz resonando. En verdad os digo que no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Mateo 9:12. Y mientras esas palabras se dispersaban por el aire, la multitud comenzó a murmurar, no solo en desprecio hacia el fariseo, sino en reconocimiento de la revelación que estaban experimentando. María sintió que el aire se tornaba pesado de poder, y un entendimiento comenzó a surgir en ella. No es el reconocimiento del hombre lo que importa, sino el testimonio de Dios sobre mí y mi fe, murmuró para sí misma. Sabía que la respuesta a su anhelo estaba más allá de cualquier percepción humana, en la profundidad del corazón del que había sido enviado. Con cada palabra susurrada, las certezas estaban ahora más claras. El futuro era un lienzo esperando ser pintado por aquellos que caminaban en fe. Lo que hoy no comprendo, lo veré consumado en su tiempo perfecto. Recordó las palabras sobre el sacrificio, su corazón latía con fuerza. Los planes de Dios se están armando, pensó, como las piezas de un rompecabezas divino. Al final de esa reunión, Yeshua se volvió hacia sus discípulos y, con una mirada resuelta, dijo, el tiempo de las cosas ocultas está llegando. A través de la oscuridad, la luz de Dios aún brillará. Estén preparados, porque lo que vendrá será como un viento poderoso que cambiará el curso de la humanidad. Hechos 2:2, y así, mientras la multitud se dispersaba y los corazones ardían con anticipación, María sintió que sus pasos estaban más alineados que nunca con el plan soberano de Dios. Están por descubrir la esencia del sacrificio, el misterio que une el cielo y la tierra, y en su corazón, una puerta se abrirá a la revelación del amor inmutable de su Creador. El viento soplaba con un murmullo incesante, como si las hojas de los árboles cantaran ecos de antiguas promesas. María contemplaba la escena, su corazón palpitando con preguntas que aún no tenían respuesta. La noche comenzaba a caer, y alarmas de inminente oscuridad se encendían en su espíritu, pero la luz que emanaba de Yeshua brillaba con más fuerza que cualquier sombra. Mientras la gente se dispersaba, algunos comentaban sobre lo que habían presenciado. ¿Quién es este carpintero que habla como un profeta?, preguntaba uno, y otro respondía, sus enseñanzas son como fuego que consume, pero su destino no será el mismo que los demás. María sentía que cada palabra se hundía más en su ser. La revelación del poder de Yeshua era innegable, y allí, en ese lugar, se palpaba la tensión de un cambio trascendental.
La luz de la luna se filtraba entre las nubes mientras Yeshua se alejaba de la multitud, dirigiéndose hacia un lugar apartado. María, impulsada por un anhelo inquebrantable, le siguió. En la intimidad del silencio, él se volvió hacia ella y le dijo: María, los tiempos de prueba aumentarán, y así también la fortaleza de los que en mí confían. Recuerda las palabras de mi Padre: la llegada de la noche es señal de la alborada. Salmos 30, 5. En las horas más oscuras, el amanecer siempre se acerca. Pero Maestro, María respondió con voz temblorosa: ¿cómo puede tu luz disipar la oscuridad que amenaza nuestras vidas? Temo por aquello que vendrá. Aquel dilema ardía en su pecho, deseaba seguir a Yeshua, pero la incertidumbre la oprimía. ¿No ves, María? En mí está la clave de la redención, la piedra angular de la fe. Y el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Aun cuando todo parezca perdido, un nuevo acuerdo se establecerá. Un pacto eterno que transformará lo que ahora es desolación en esperanza y vida eterna. Ella miró a sus ojos, profundos y llenos de verdad, y sintió como la confianza empezaba a sustituir su inquietud. Era como si el aire que rodeaba a Yeshua estaba tejido con las promesas de un amor inquebrantable. De repente, uno de los discípulos, Pedro, llegó corriendo, su rostro denota ansiedad. Maestro, los fariseos han convocado a un consejo, desean hacerte caer en trampa. Hay murmullos de que buscan la forma de cuestionar tu autoridad y de desacreditarte ante el pueblo. La tensión aumentaba, y la pregunta que todos temían comenzaba a tomar forma en el corazón de María. Su miedo no debe añadir a tu duda, Pedro, enseñó Yeshua con firmeza. El camino del obrar justo es un camino de resistencia. ¿Acaso no están escritos los salmos? Aun cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmos 23:4. La opresión de los hombres no podrá detener el cumplimiento de la voluntad de mi Padre. María sintió una oleada de paz. Las palabras del Maestro eran como bálsamo en su corazón inquieto. Comprendió que cada batalla que enfrentarían no sería solo para ellos, sino para todo el mundo. Lo que estoy haciendo aquí y ahora, marcará un antes y un después, continuó Yeshua, sus ojos destellando con fervor. Quiero que veas más allá de la tormenta, porque lo que está por revelarse cambiará la gloria del pacto. Un nuevo amanecer se aproxima, y el sacrificio será la bandera entre las naciones. He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. María se sintió abrumada. ¿El sacrificio? ¿Era realmente el camino hacia la gloria? Todo lo que había creído se remontaba a una verdad nunca antes ponderada. Mientras la luna llena brillaba en su esplendor, sabía en lo más hondo de su ser que su fe estaba a punto de ser probada como nunca antes. ¿Estáis listos?, preguntó Yeshua con voz potente. Porque lo que se aproxima no es de carácter ordinario, un pacto redentor será revelado, y tú, María, serás parte de ello. Tengan fe, porque en el sacrificio, la vida eterna se manifestará. El reino está cerca, cada paso debe ser firme y decidido en esta jornada. Y así, mientras las estrellas titilaban, María sintió que su destino estaba en la misma línea de tiempo que el de Yeshua. Pronto, el amor de Dios se exteriorizará en una forma que cambiará para siempre la historia. Antes de la revelación, habrá dolor, pero recuerda, la victoria está en el sacrificio. El murmullo del viento se tornó en un susurro sagrado mientras María seguía contemplando la figura del Maestro alejarse en la penumbra. El corazón de la joven latía con fuerza, cada latido resonando en sus oídos como un tambor de guerra. Cada palabra de Yeshua vibraba con un poder que trascendía lo humano, y María se sentía atraída por la verdad que emanaba de él, un misterio que se revelaría en el tiempo. Mientras tanto, los discípulos se agrupaban, la confusión en sus rostros reflejaba las dudas en sus corazones. Pedro expresó en voz alta lo que muchos pensaban: ¿por qué no nos oculta lo que se avecina, Maestro? Si están planeando su caída,
¿cómo podremos permanecer leales y firmes en medio de la adversidad? Yeshua, volviéndose un instante hacia ellos, les miró con ojos llenos de compasión, y respondió, ningún hombre puede cuando su tiempo no ha llegado. Porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lucas 8:17. La voluntad del Padre se acerca y vosotros también, discípulos, conocéis la lucha que se libra entre la luz y las tinieblas. Las palabras de Yeshua les dieron una momentánea serenidad. Sin embargo, el eco de un futuro incierto seguía resonando en el aire. Con el paso de los minutos, la luna se ocultó tras pesadas nubes, y el frío de la noche parecía envolverles como un muro de angustia. Maestro, el pueblo vive en la opresión, interrumpió Andrés, utilizando su voz como un grito interno reflexionado. Si realmente eres el Mesías, ¿por qué no conviertes esta opresión en liberación? ¿Acaso no entendéis?, sostuvo Yeshua, tomando un momento para profundizar en la cuestión. La verdadera liberación no proviene de la espada, ni de la rebeldía. Porque no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. La libertad viene al corazón a través del sacrificio, el cual no será solo mío, sino que será también de vosotros. María escuchaba con atención. En su corazón sabía que lo que él decía no era simple palabra, había un peso de verdad que resonaba en la historia que empezaba a desenrollarse ante ella. Pronto, no solo enfrentaréis persecución por ser mis seguidores, dijo Yeshua, y sus palabras eran como fuego en su interior. Sino que cada uno de vosotros deberá tomar su cruz. Así es como se proclamará el reino. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Mateo 10:38. Es en la entrega total donde hallaréis el sentido verdadero. La noche cubría el suelo y la inquietud crecía en la atmósfera, pero entre el grupo de discípulos, la convicción empezaba a florecer. María sentía que el temor, aunque real, no podía anular el llamado de su corazón hacia Yeshua. En ese momento, un grupo de hombres apareció a lo lejos. Su presencia era inconfundible, sus túnicas largas y sus miradas decididas. Cuando se acercaron, el aire se volvió tenso. Eran los fariseos, y se detenían en su camino hacia el maestro. Se escuchó una voz autoritaria que resonó sobre el murmullo de la noche: Rabí. Sabemos que dices cosas que son difíciles, pero no las entendemos. Te retamos a que hables de la ley con claridad. ¿Por qué permites que tus discípulos coman con manos impuras? Yeshua, con una calma divina, miró a sus oponentes y dijo: no es lo que entra en la boca del hombre lo que le contamina, sino lo que sale de su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Están ciegos ante la verdad. Las palabras del maestro cortaron el aire como un filo afilado. Los fariseos quedaron atrapados en la trampa de su propia obstinación, incapaces de ver la luz que tenían delante. María sintió una oleada de fe recorrer su ser. ¿No era esto el principio de la confrontación que Yeshua había predicho? Mientras la confrontación se intensificaba, Yeshua miró a María y a los demás discípulos y les dijo con voz firme: no temáis. Esto solo es el principio del fin de lo viejo. Hay una promesa que pronto se revelará, un sacramento de sangre que cambiará el corazón de una nación. Lo que sucederá no será de ustedes, sino del cumplimiento del plan de mi Padre. ¿Estáis preparados para lo que está por venir? Porque he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. María sentía la gravedad del momento. Sabía que lo que se avecinaba no solo se trataría de un sacrificio físico, sino también de una transformación que tocaría las almas de todos. Y así, con el eco de su palabra resonando en su corazón, supo que su fe debía ser ciega y audaz. Mientras la luna se ocultaba detrás de las nubes, una sombra se cernía sobre la escena.
Sin embargo, en medio de su evidente oscuridad, el fulgor de un nuevo pacto empezaba a brillar en lo profundo, iluminando el camino hacia su futuro. ¿Qué sacrificios tendrían que enfrentar? La respuesta estaba cada vez más cerca, esperándoles, y prometía un desenlace que no solo cambiaría sus vidas, sino la historia misma de la humanidad. La verdad del sacrificio estaba a punto de ser revelada. Lo que el Padre ha ordenado será conocido, murmuró María para sí misma, con la convicción de que su papel en este plan divino era simplemente el inicio de algo extraordinario. Y así, en medio de la tensión palpable, la noche comenzó a ceder ante el día que traería consigo un definitivo cambio. Con la multitud dispersándose y la oscuridad tomando su lugar, Yeshua se volvió hacia sus discípulos, su mirada férrea, desbordada de propósito. El sacrificio no será en vano, expresó con voz poderosa, resonante como los ecos del monte donde una vez Moisés recibió la ley. A través de este sufrimiento, la redención será ofrecida a toda la humanidad. María, alentada por sus palabras, sintió que su corazón latía con fuerza. El destino de toda la creación pendía de un hilo, y el momento de la revelación se acercaba a pasos agigantados. ¿Qué debemos hacer, maestro?, preguntó, su voz entrelazada con urgencia y fe. Yeshua dirigió su mirada a la distancia, donde las estrellas ahora comenzaban a desvanecerse ante la luz del amanecer. Debéis permanecer unidos en la oración y el entendimiento, porque lo que vendrá pondrá a prueba la esencia de vuestra fe, declaró con solemnidad. Los discípulos asintieron, sintiendo el peso del compromiso y la esperanza. Simón tomó la delantera, sus ojos centelleando con la determinación del llamado que sentía en su corazón. No temáis, hermanos. Ha llegado nuestro tiempo de actuar y ser testigos de la verdad, exclamó, y su voz resonó con un fuego renovado. Yeshua nos ha elegido. No podemos abandonar el camino. Con el primer rayo del sol apareciendo en el horizonte, la multitud se reunió nuevamente, movida por una necesidad imperiosa de escuchar palabras de aliento. Yeshua, sabiendo que cada instante contaba, comenzó a hablar, así como fue escrito en las profecías: el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de pecadores. Pero no temáis, porque a través de este sacrificio, el velo que separa el cielo de la tierra será rasgado. María sintió como un profundo sentido de paz llenaba su corazón. Esto es el cumplimiento de las promesas, murmuró para sí misma, consciente de que su vida estaba entrelazada con el grandioso plan de redención. La multitud, al escuchar las palabras del Maestro, se llenó de reverente silencio. Eran palabras que traían esperanza y un portentoso misterio. Sin embargo, algunos en la congregación permanecían escépticos, deseosos de encontrar fuga en su desconfianza. ¿Qué pruebas hay de tu mensaje, Rabí? ¿Y qué acerca de nuestros sufrimientos?, gritoneó uno de los fariseos. Yeshua, sin titubear, respondió: el signo de Jonás será la señal. Así como se levantó de la muerte, así también tendrá que ocurrir conmigo. La multitud murmulló, la presión y la esperanza luchando en sus corazones. María sintió que el desafío de la fe se tornaba granítico. Tendré que ser parte de esta historia, reafirmó en su mente, mientras su mirada buscaba nuevamente la de Yeshua. Él la miró, y sus ojos se encontraron, llenos de comprensión. No temas, porque la luz prevalecerá sobre las sombras. Y vosotros veréis la gloria de Dios. Mientras el día avanzaba y los acontecimientos se apresuraban, María y los demás se prepararon. Había señales en el aire, la llegada del tiempo de la entrega se acercaba. Yeshua salió hacia el jardín de Getsemaní, guiando a su grupo con determinación. Oren conmigo, les pidió, sabiendo que la batalla espiritual sería más intensa que la física. En ese jardín, la atmósfera se tornó pesada con la tensión del inminente sacrificio. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, oró Yeshua, su humanidad atravesando el umbral de la angustia. María, al escuchar sus palabras, sintió que cada latido de su corazón resonaba con el sacrificio que pronto se realizaría. La intercesión divina se hacía palpable, en el fondo de su ser,
comprendía que la redención solicitaba un precio profundo. Simón, observando a su alrededor, murmuró con fervor, este es el momento de la verdad. No retrocederemos, somos su pueblo. La noche se hizo testigo del clamor de sus corazones entrelazados con la esperanza del futuro. María, sintiendo la intensa necesidad de interceder, elevó su voz junto a ellos. Ven, oh raíz de David, no dejes que se apague nuestra luz. Entonces, mientras el silencio del jardín se tornaba en un fervoroso clamor, Yeshua se levantó, renovado con fuerza. Es hora, pronunció con firmeza. Lo que vendría transformaría el cosmos, el sacrificio traería reconciliación y nueva vida. Así, mientras el sol comenzaba a asomarse, una sombra se alzó en el horizonte, trayendo consigo el peso de la historia. Con cada paso hacia el cumplimiento de la profecía, María comprendió que habían sido elegidos para ser heraldos de un nuevo amanecer. La luz de la gloria divina brillaría sobre el sacrificio, y en el corazón de cada ser, la promesa florecería. La cruz, el sacrificio y la redención estaban en el horizonte, esperando ser revelados. Todo será para su gloria, susurró María, y su fe se convirtió en un estandarte para todos aquellos que creyeron. Algo glorioso estaba a punto de nacer, y la historia de la humanidad jamás sería la misma. Los ángeles del cielo observaban, expectantes, listos para celebrar la victoria que estaba por venir. Todo era parte de un plan que, aún en oscuridad, brillaba con promesa y esperanza, y así, en el amanecer de lo inesperado, el mundo aguardaba, en la expectante certeza de que la historia de la redención estaba a punto de desvelarse. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegura que estas historias lleguen a más corazones. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.